Isabela Castillo abrió la puerta, y lo que vio fue la última imagen de su vida. En las profundidades del castillo de Maestrazgo, en una habitación secreta que nadie conocía, la persona que la esperaba sostenía una daga del siglo XIII. «Que el alma de los ancestros descanse en paz», susurró el asesino mientras levantaba la daga. Isabela ni siquiera tuvo oportunidad de gritar, pero eso era solo el comienzo, porque el asesino tenía más trabajo que hacer después de la muerte de Isabela. Tenía que completar el ritual, y este ritual terminaría con una maldición de 800 años. En octubre de 2024, el histórico castillo de caballeros en la región de Maestrazgo de Teruel no era solo un lugar turístico, era un laberinto lleno de secretos. Isabela, la dama de hierro Castillo, modelo de OnlyFans de 24 años, había venido aquí para grabar su último video. Los trajes de princesa medieval y las fantasías de caballeros eran su especialidad. Tenía 350,000 seguidores en su cuenta y ganaba 45,000 euros al mes. ¿Alguna vez has pensado en quedarte solo entre las paredes de un castillo de 800 años? Para Isabela era una experiencia fascinante, pero esa noche no estaba sola en el castillo, y los ojos que la seguían habían estado ahí desde mucho antes. La mañana del 15 de octubre a las 9:30, cuando el director del castillo, Alfonso Herrera, salió para su inspección de rutina, se horrorizó. En el salón principal de su castillo, en el centro de la exposición de armaduras medievales, el cuerpo de Isabela había sido arreglado como si fuera una escena teatral. Llevaba un vestido de princesa del siglo XIII, pero ahora ese vestido era rojo sangre. Junto a su cadáver había un objeto que no pertenecía ahí, un crucifijo de plata del siglo XIII, y sobre el crucifijo, un mensaje escrito en latín antiguo: «El linaje fue destruido, el honor preservado». El primer equipo que llegó de la policía era del equipo de la comisaria Elena Varga, de la Guardia Civil. Elena, de 38 años, era una detective experimentada especializada en crímenes históricos. En cuanto vio la escena, entendió que no era un asesinato ordinario. «Esto es un ritual», dijo Elena examinando el cadáver. El asesino no solo mató, envió un mensaje. El cuaderno encontrado en el bolso de Isabela explicaba lo que había vivido en sus últimos días. Cuando llegó a Maestrazgo en noviembre, no solo quería grabar contenido, estaba investigando, porque había descubierto un misterio. En su árbol genealógico había una conexión con este castillo. Hoy aprendí algo increíble. La verdad que salió en mi investigación del árbol genealógico es increíble. Resulta que soy descendiente directa de la princesa Elvira de Maestrazgo, del siglo XIII, que vivía en este castillo. Y lo más interesante es que su historia es igual a mi trabajo. Arruinó a su familia por amor y pasión. La última página del cuaderno era aún más impactante. Alguien descubrió la verdad. Esta mañana me reuniré con alguien en el castillo. Alguien cuyo abuelo cuenta la historia de la princesa Elvira. Pero siento miedo en su voz, como si estuviera enojado conmigo. Cuando Elena comenzó a interrogar al personal del castillo, 3 sospechosos destacaron. El primero era Carlos Mendoza, líder del grupo de recreación histórica que operaba el castillo. De 45 años, especialista en la Edad Media, coleccionista de trajes y armas, había expresado molestia por el uso del castillo por parte de Isabela. Esa chica despreciaba la historia, convertía lugares sagrados en lugares de entretenimiento. El segundo sospechoso era Martínez Rodríguez, de 52 años, que tenía una tienda de antigüedades en el pueblo. Le había vendido objetos medievales a Isabela, pero se sentía incómodo con su propósito. Haría cualquier cosa por dinero. La santidad de la historia no le importaba. Y el tercer sospechoso era Pablo Sáenz, de 60 años, el vigilante del castillo. Un hombre que protegía el castillo todas las noches, amaba la historia, pero no le gustaban las grabaciones de Isabela. Pero ninguno de ellos tenía una daga del siglo XIII, y ninguno conocía la ubicación de esa habitación secreta. La pregunta más grande en la mente de Elena era: ¿quién había llamado a Isabela al castillo esa noche? ¿Y por qué la escena había sido arreglada tan meticulosamente después del asesinato? La respuesta estaba oculta en el residente más anciano del pueblo, y esa respuesta sacudiría a todo Maestrazgo. La investigación de Elena Varga tomó un giro inesperado cuando decidió visitar a la persona más anciana del pueblo, Remedios Castillo, de 89 años, la bisabuela de Isabela. Lo que descubrió en esa casa humilde cambiaría toda la perspectiva del caso. Sabía que esto iba a pasar, dijo Remedios con voz temblorosa, sentada en su silla de mimbre mientras miraba las fotografías del crimen. La maldición de los Castillo nunca se rompió. Isabela despertó algo que debía permanecer dormido. Elena se inclinó hacia adelante.
¿Qué maldición, señora Remedios? La anciana respiró profundamente y comenzó a contar una historia que nadie en Maestrazgo quería recordar. En 1247, la princesa Elvira de Maestrazgo había traído vergüenza a su familia al enamorarse de un plebeyo. Su padre, el señor del castillo, la había encerrado en la torre más alta hasta que muriera de hambre. Pero antes de morir, Elvira había jurado que su linaje estaría maldito hasta que alguien pagara por el honor perdido. Isabela no lo sabía, continuó Remedios, pero al usar el apellido Castillo y hacer esas cosas en el castillo, estaba profanando la memoria de Elvira, y alguien decidió que era hora de que la maldición terminara. ¿Quién podría saber esta historia?, preguntó Elena. Solo una persona en todo Maestrazgo conoce cada detalle de esa historia. Tomás Herrera, el alcalde del pueblo. Su familia ha sido guardiana de los secretos del castillo durante 800 años. Elena sintió que el puzzle comenzaba a tomar forma. Tomás Herrera, de 73 años, había sido alcalde de Maestrazgo durante los últimos 30 años. Era conocido por su devoción extrema a la historia local y su obsesión por preservar las tradiciones ancestrales. Cuando Elena llegó a la casa del alcalde, lo encontró en su estudio, rodeado de documentos antiguos y mapas del castillo. Tomás no parecía sorprendido de verla. Comisaria Varga, supongo que viene por el asunto de la joven Castillo. Señor Herrera, necesito hacerle algunas preguntas sobre la noche del crimen. Tomás finalmente la miró. Sus ojos grises eran fríos como el acero. ¿Qué quiere saber? ¿Dónde estuvo usted la noche del 14 de octubre? ¿En casa? Como siempre. Mi esposa puede confirmarlo. Pero cuando Elena habló con la esposa de Tomás, Carmen Herrera, la historia fue diferente. Tomás salió esa noche, admitió Carmen con nerviosismo. Dijo que tenía que resolver un asunto importante en el castillo. Regresó muy tarde, como a las 3 de la madrugada. Elena decidió investigar más profundamente los antecedentes de Tomás. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En los archivos municipales se encontró documentos que probaban que la familia Herrera había sido designada como guardianes del honor de Maestrazgo desde el siglo XIII. Tenían la responsabilidad sagrada de proteger la memoria de la princesa Elvira y castigar a cualquiera que profanara su legado. Pero había algo más perturbador. Elena encontró un diario personal de Tomás que databa de varios meses atrás. En él, había escrito con Isabela un odio visceral. Esta mujer está destruyendo todo lo que nuestros ancestros construyeron. Usa el apellido sagrado de Castillo para vender su cuerpo. Hace burla de la princesa Elvira en el mismo lugar donde murió por honor. La maldición debe cumplirse. El linaje debe purificarse. El diario también contenía planos detallados del castillo, incluyendo habitaciones secretas que ni siquiera el actual administrador conocía. Una de esas habitaciones estaba marcada con una X roja y una nota: aquí murió Elvira, aquí debe morir su descendiente. Elena organizó un registro en la casa de Tomás. Lo que encontraron en el sótano confirmó sus peores sospechas. Había una habitación completamente dedicada a la princesa Elvira, pinturas, artefactos medievales, y en una vitrina especial, una daga del siglo XIII, idéntica a la que había sido usada para matar a Isabela. Pero la vitrina estaba vacía. Señor Herrera, dijo cuando confrontó al alcalde, tenemos evidencia de que usted tenía acceso al arma homicida y conocimiento íntimo del castillo. También tenemos testimonios de que salió de su casa la noche del crimen. Tomás se mantuvo en silencio durante un largo momento. Luego, una sonrisa extraña cruzó su rostro. ¿Sabe lo que es cargar con el peso de 800 años de historia, comisaria? ¿Sabe lo que es ver cómo una generación tras otra olvida el sacrificio de nuestros ancestros? Eso no le da derecho a matar. Isabela Castillo no murió por mis manos, dijo Tomás calmadamente. Murió por las manos de la historia. Yo solo fui el instrumento. Elena pensó que tenía a su asesino, pero algo no cuadraba. Los análisis forenses habían revelado que el DNA encontrado bajo las uñas de Isabela no coincidía con el de Tomás. Había luchado con su atacante, pero ese atacante no era el anciano alcalde. Si usted no la mató, entonces, ¿quién? La sonrisa de Tomás se hizo más amplia. La historia tiene muchos guardianes, comisaria, y algunos de ellos son más jóvenes y fuertes que yo.
En ese momento, Elena se dio cuenta de que Tomás Herrera no era el asesino, era el cerebro detrás del crimen. Pero había alguien más, alguien que había ejecutado físicamente el asesinato siguiendo las órdenes del anciano alcalde, y esa persona todavía estaba libre. La investigación acababa de complicarse enormemente. Elena tendría que encontrar no solo al asesino material, sino también descubrir cómo dos personas habían conspirado para cometer el crimen perfecto en un hombre de una maldición de 800 años. Pero ¿quién más en Maestrazgo conocía los secretos del castillo lo suficientemente bien para planear este asesinato ritual? La respuesta estaba más cerca de lo que Elena imaginaba. Antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña petición. ¿Podrían compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video? Tengo curiosidad por saber cómo se siguen las historias de crímenes reales en todo el mundo. Elena Vargas se encontraba en un callejón sin salida. Tomás Herrera había confesado ser el planificador intelectual del crimen, pero el ADN bajo las uñas de Isabela no coincidía con el suyo. Esto significaba que había un segundo conspirador, alguien que había ejecutado físicamente el asesinato. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Carmen Herrera, la esposa del alcalde, solicitó hablar en privado con Elena. La mujer de 68 años temblaba cuando se sentó frente a la comisaria en la comisaría. «No puedo seguir callando», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Tomás no actuó solo esa noche. Mi hijo Miguel estaba con él». Elena sintió que su pulso se aceleraba. Miguel Herrera, de 35 años, era el hijo menor del alcalde. Trabajaba como guía turístico en el castillo y conocía cada piedra, cada pasadizo secreto, cada leyenda de Maestrazgo. Era fuerte, joven y tenía acceso ilimitado al castillo. ¿Su hijo participó en el asesinato?, preguntó Elena. Carmen asintió lentamente. Tomás lo convenció de que era su deber sagrado. Le dijo que la familia Herrera había sido elegida por Dios para proteger el honor de la princesa Elvira. Miguel siempre fue muy influenciable por su padre. La confesión de Carmen reveló los detalles escalofriantes de esa noche. Tomás había contactado a Isabela haciéndose pasar por un historiador que tenía información sobre su linaje. Le había dicho que se encontraran en el castillo, a medianoche, en una habitación secreta donde podría mostrarle documentos originales sobre la princesa Elvira. Isabela había llegado emocionada, pensando que descubriría más sobre su ancestro. Pero cuando abrió la puerta de la habitación secreta, encontró a Miguel esperándola con la daga ancestral. Miguel no quería hacerlo al principio, continuó Carmen, pero Tomás lo había lavado el cerebro durante años. Le decía que algún día tendría que cumplir con el destino de la familia Herrera. Elena organizó inmediatamente la búsqueda de Miguel Herrera, pero cuando llegaron a su apartamento, lo encontraron vacío. Había huido. En su habitación, Elena descubrió evidencias perturbadoras. Fotografías de Isabela tomadas en secreto durante semanas. Mapas del castillo con rutas de escape marcadas y un diario donde había documentado cada paso del plan. Una entrada del diario era particularmente escalofriante. Papá tiene razón. Isabela Castillo está manchando la sangre de nuestra princesa. Su muerte purificará el linaje. Mañana por la noche la maldición de 800 años llegará a su fin. La búsqueda de Miguel se extendió por toda la región. La Guardia Civil montó controles en carreteras, registró casas abandonadas y alertó a todas las estaciones de autobuses y trenes. Pero Miguel Herrera había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. 3 días después, un pastor encontró el cuerpo de Miguel en una cueva antigua en las montañas de Maestrazgo. Había usado la misma daga del siglo XIII para quitarse la vida. Junto a su cuerpo había una carta de confesión completa. Cumplí con mi deber como guardián del honor de Maestrazgo. Isabela Castillo pagó por profanar la memoria de la princesa Elvira. La maldición ha terminado. Ahora voy a reunirme con mis ancestros para que me perdonen por haber manchado mis manos con sangre. En la carta, Miguel detallaba exactamente cómo había cometido el crimen. Había esperado a Isabela en la habitación secreta del castillo, la misma donde, según la leyenda, había muerto la princesa Elvira. Cuando ella entró, él le había explicado que era descendiente de Elvira, pero que había deshonrado su memoria.
Le dije que tenía que pagar por sus pecados, escribió Miguel. Ella trató de escapar, pero yo era más fuerte. Usé la daga de nuestros ancestros, la misma que había estado en nuestra familia durante 800 años. La carta también revelaba que después del asesinato, Miguel había arreglado cuidadosamente el cuerpo de Isabela en el salón principal del castillo, vistiéndola con el traje de princesa medieval para simbolizar que había pagado por sus pecados y ahora podía descansar en paz junto a la princesa Elvira. Elena se dio cuenta de que había sido testigo de uno de los crímenes más elaborados y perturbadores de su carrera. No era solo un asesinato, sino un ritual de purificación que había sido planificado durante generaciones. Cuando interrogó nuevamente a Tomás Herrera, el anciano alcalde mostró una mezcla de orgullo y tristeza. «Mi hijo cumplió con su destino», dijo. «Lamento que haya tenido que sacrificar su propia vida, pero la maldición de los Castillo ha terminado. El honor de la princesa Elvira está restaurado». «¿No siente remordimiento por haber manipulado a su hijo para que cometiera un asesinato?», preguntó Elena. Tomás la miró con ojos fríos. «Los guardianes del honor siempre han hecho sacrificios, comisaria. Mi hijo murió como un héroe». Los análisis forenses confirmaron que el ADN bajo las uñas de Isabela coincidía perfectamente con el de Miguel. También encontraron fibras de su ropa en el castillo y huellas dactilares en la daga. El caso estaba cerrado desde el punto de vista técnico, pero Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más. Investigando más profundamente en los archivos históricos, Elena descubrió que la historia de la maldición había sido en gran parte una invención de la familia Herrera. No había evidencia histórica real de que la princesa Elvira hubiera muerto en el castillo o de que hubiera maldecido a su linaje. La verdad era aún más perturbadora. Durante siglos la familia Herrera había usado la leyenda de la princesa Elvira para justificar actos de violencia contra mujeres que consideraban inmorales. Isabela no era la primera víctima, era solo la más reciente en una larga línea de mujeres que habían sido asesinadas en nombre de una maldición inventada. Elena presentó sus hallazgos al fiscal, pero Tomás Herrera nunca fue juzgado. A los 73 años, sufrió un infarto masivo en su celda y murió antes de que pudiera enfrentar la justicia. ¿Pero realmente había terminado la maldición de maestrazgo? Elena pronto descubriría que algunos secretos son más profundos y oscuros de lo que jamás imaginó. Un mes después del cierre oficial del caso, Elena Vargas recibió una llamada que cambiaría todo lo que quería saber sobre la muerte de Isabela Castillo. La llamada venía de Madrid, del Instituto de Investigaciones Históricas de España. «Comisaria Varga, soy la doctora Patricia Morales», dijo la voz al otro lado de la línea. «He estado investigando los documentos históricos que nos envió sobre el caso de maestrazgo. Tengo información que podría interesarle». Elena se dirigió inmediatamente a Madrid. En el instituto, la doctora Morales le mostró documentos que la dejaron completamente perpleja. Los archivos medievales originales del castillo de Maestrazgo contaban una historia completamente diferente a la que la familia Herrera había mantenido durante siglos. «La princesa Elvira de Maestrazgo nunca existió», explicó la doctora mientras señalaba manuscritos del siglo XIII. «Los únicos registros de una mujer noble en ese castillo corresponden a doña Esperanza de Aragón, quien vivió allí hasta su muerte natural a los 67 años. Elena estudió los documentos con incredulidad. Entonces, ¿toda la historia de la maldición fue inventada? No solo inventada, fabricada específicamente en el siglo XVIII por Sebastián Herrera, antepasado de Tomás. Según estos documentos, Sebastián era el administrador del castillo y asesinó a 3 mujeres jóvenes del pueblo. Para justificar los crímenes, creó la leyenda de la princesa Elvira y la maldición del linaje Castillo. Los documentos revelaban una verdad escalofriante. Durante más de 300 años, la familia Herrera había usado la leyenda inventada para justificar el asesinato sistemático de mujeres. Cada generación había elegido a un guardián que tenía la responsabilidad de purificar el linaje cuando fuera necesario. Hemos encontrado evidencia de al menos 12 mujeres asesinadas a lo largo de los siglos, continuó la doctora. Todas eran jóvenes, todas tenían el apellido Castillo o alguna conexión con el castillo, y todas fueron encontradas muertas sin circunstancias misteriosas. Elena regresó a Maestrazgo con esta nueva información, pero se encontró con una resistencia total por parte de las autoridades locales. El nuevo alcalde, primo de Tomás Herrera,
se negó a reabrir ninguna investigación. Los vecinos del pueblo tampoco querían hablar del tema. Fue entonces cuando Elena recibió una visita inesperada. Carmen Herrera apareció en la comisaría, pero esta vez no venía a confesar sobre su hijo, venía a advertir. «Comisaría, Miguel no era el único guardián. La tradición continúa. Hay otro». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién?» «Diego Herrera, el sobrino de Tomás. Tiene 28 años y trabaja como arqueólogo en el castillo. Desde la muerte de Miguel, ha comenzado a comportarse extraño. Encontré en su apartamento los mismos libros sobre la princesa Elvira, los mismos mapas del castillo». Elena organizó inmediatamente vigilancia sobre Diego Herrera. Lo que descubrieron confirmó los peores temores de Carmen. Diego había comenzado a seguir a mujeres jóvenes en el pueblo, especialmente aquellas que trabajaban en turismo o tenían alguna conexión con el castillo. Más perturbador aún, Diego había estado visitando la tumba de Miguel regularmente, llevando flores y susurrando promesas de continuar con la tradición familiar. Elena decidió confrontar directamente a Diego. Lo encontró en el castillo, en la misma habitación secreta donde había muerto Isabela. Diego estaba arrodillado frente a un altar improvisado dedicado a la princesa Elvira, con velas encendidas y la fotografía de Isabela en el centro. «Diego Herrera, necesito hablar con usted», dijo Elena al entrar en la habitación. «Comisaria Varga, la estaba esperando. ¿Sabía que toda la historia de la princesa Elvira es falsa?». Diego sonrió con una expresión que Elena reconoció inmediatamente. La misma sonrisa fría que había visto en Tomás. «La verdad histórica no importa, comisaria. Lo que importa es la tradición familiar. El honor debe preservarse. No voy a permitir que continúe con esta locura». «¿Continuar?». Diego se rió. «Comisaria, ya he comenzado». Elena sintió pánico. «¿Qué quiere decir?». Marina Castillo, de 22 años, prima lejana de Isabela, llegó al pueblo hace una semana para investigar la muerte de su familiar. Esta noche, ella también pagará por manchar el honor de nuestros ancestros. Elena pidió inmediatamente refuerzos por radio, pero Diego ya estaba corriendo hacia los túneles secretos del castillo. Elena lo siguió, navegando por pasadizos que no aparecían en ningún mapa oficial. La persecución terminó en una habitación subterránea que Elena nunca había visto antes. Ahí, atada a una silla medieval, estaba Marina Castillo. Tenía los ojos vendados y amordazada, pero estaba viva. Diego sostenía la misma daga del siglo XIII que había sido usada para matar a Isabela. «Llegó justo a tiempo, comisaria. Puede presenciar la continuación de la tradición». «Suelte el arma, Diego. Esto termina aquí». «No puede terminar», gritó Diego. «Es nuestro destino. Somos los guardianes del honor». Elena desenfundó su pistola. «Última advertencia». Diego levantó la daga sobre Marina, pero Elena disparó. El joven arqueólogo cayó al suelo, la daga rodando lejos de su alcance. Elena inmediatamente liberó a Marina, quien estaba en shock pero ilesa. Mientras esperaban a la ambulancia, Elena encontró en la habitación subterránea evidencia de los crímenes históricos, huesos humanos, objetos personales de mujeres y un libro encuadernado en cuero que documentaba cada asesinato cometido por la familia Herrera durante 300 años. El libro revelaba nombres, fechas y métodos. Todas las víctimas habían sido mujeres jóvenes que la familia Herrera consideraba inmorales o profanadoras del honor ancestral. Isabela Castillo era la entrada más reciente, pero no la última planeada. Diego Herrera sobrevivió al disparo, pero quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Durante su juicio, confesó completamente los planes de continuar con los asesinatos rituales. También reveló la lubricación de más cuerpos enterrados en los terrenos del castillo. Las excavaciones arqueológicas posteriores confirmaron la existencia de al menos 15 víctimas más, cuyos casos nunca habían sido investigados adecuadamente debido a la influencia política de la familia Herrera en la región. El castillo de Maestrazgo fue cerrado temporalmente mientras se realizaban las excavaciones. Cuando finalmente reabrió, se había convertido en un memorial para las víctimas de la familia Herrera, no en una celebración de sus tradiciones. Pero para Elena, la historia aún no había terminado, porque sabía que había otros castillos, otras familias, otros guardianes del honor que podrían estar operando en silencio por toda España. 6 meses después del arresto de Diego Herrera, Elena Varga recibió una llamada que confirmaría sus peores sospechas sobre la extensión de esta conspiración histórica. «Comisaria», dijo la voz de la doctora Patricia Morales desde Madrid, «hemos encontrado documentos que conectan a la familia Herrera con otras familias guardianas en diferentes regiones de España.
Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Los nuevos documentos revelaban una red de familias que habían mantenido tradiciones de honor similares durante siglos. Castellos en Segovia, Ávila y Cáceres habían sido escenarios de asesinatos rituales parecidos, todos justificados por leyendas inventadas sobre princesas medievales y maldiciones de linaje. Elena se dio cuenta de que Isabela Castillo no había sido víctima de una obsesión familiar aislada, sino de una conspiración que se extendía por toda España. Durante generaciones, estas familias habían intercambiado información, métodos y justificaciones para sus crímenes. El juicio de Diego Herrera se convirtió en un caso de interés nacional. Durante el proceso, el joven arqueólogo reveló más detalles escalofriantes sobre la Hermandad de Guardianes. Admitió que había estado en contacto con otras familias similares, intercambiando técnicas de asesinato y compartiendo listas de objetivos. No entienden, declaró Diego desde su silla de ruedas en el tribunal. Nosotros somos los verdaderos protectores de España. Sin nosotros, la moral tradicional desaparecería completamente. El fiscal presentó evidencia de que Diego había planeado no solo matar a Marina Castillo, sino también a otras 3 mujeres jóvenes en los próximos meses. Tenía una lista detallada con nombres, direcciones y rutinas diarias de sus víctimas potenciales. Marina Castillo testificó vívidamente sobre su secuestro. Cuando me despertó en esa habitación subterránea, pensé que era una pesadilla. Diego me explicó que iba a purificar mi sangre como había hecho con Isabela. Me dijo que debía sentirme honrada de morir por una causa tan noble. La investigación de Elena había destapado no solo los crímenes de la familia Herrera, sino un patrón de feminicidios rituales que había pasado desapercibido durante siglos. Las autoridades comenzaron investigaciones similares en otras regiones donde se habían reportado desapariciones misteriosas de mujeres jóvenes cerca de castillos históricos. Diego Herrera fue condenado a cadena perpetua por intento de asesinato, conspiración y secuestro. Su testimonio llevó al arresto de otros 3 guardianes en diferentes provincias españolas. Carmen Herrera, devastada por la verdad sobre su familia, donó todos los bienes de los Herrera para crear un fondo de apoyo a víctimas de violencia de género. Mi familia ha causado tanto dolor durante tantos años, declaró en una entrevista. Es hora de que este dinero sirva para sanar en lugar de para hacer daño. El Castillo de Maestrazgo se convirtió en el primer memorial de las víctimas de la tradición en España. En lugar de celebrar leyendas falsas, ahora educa a los visitantes sobre los peligros de la violencia justificada por tradiciones ancestrales. Elena organizó un equipo especial para investigar casos similares en toda España. Su trabajo resultó en la reapertura de más de 40 casos de mujeres desaparecidas o asesinadas cerca de castellos históricos durante los últimos 50 años. Isabela Castillo fue enterrada en el cementerio de Maestrazgo, pero no como víctima de una maldición, sino como víctima de la misoginia disfrazada de tradición. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para activistas de derechos de las mujeres. Marina Castillo continuó su trabajo como activista, expandiendo su organización a nivel internacional. Isabela no murió por una maldición, declaró en una conferencia en Madrid. Murió porque hay hombres que creen que tienen derecho a controlar y castigar a las mujeres. Eso es lo que debemos cambiar. La investigación de Elena también reveló que la familia Herrera había estado documentando meticulosamente sus crímenes durante 300 años. El libro de cuero encontrado en la habitación subterránea no solo contenía nombres de víctimas, sino también métodos, fechas y hasta fotografías de las más recientes. Este libro se convirtió en evidencia crucial para resolver docenas de casos fríos. Familias que habían perdido a sus hijas décadas atrás, finalmente obtuvieron respuestas sobre lo que había pasado. El caso de Isabela Castillo cambió la forma en que España investigaba crímenes con elementos históricos o tradicionales. Se establecieron protocolos especiales para identificar patrones de violencia disfrazada de cultura o tradición. 2 años después del asesinato de Isabela Castillo, Elena Varga fue promovida a dirigir la nueva Unidad Nacional de Crímenes Históricos. Su primera misión fue crear una base de datos de todas las tradiciones sospechosas en España. Lo que aprendí del caso Maestrazgo, reflexionó Elena en una entrevista, es que la violencia contra las mujeres a menudo se disfraza de honor, tradición o cultura. Nuestra responsabilidad es ver más allá de esas excusas y proteger a las víctimas potenciales. La historia de Isabela Castillo terminó siendo mucho más que un crimen individual. Se convirtió en el catalizador para una reforma completa en cómo España aborda la violencia de género histórica. Y aunque Diego Herrera permanece en prisión, Elena sabe que su trabajo apenas ha comenzado. Porque en un país con tantos castillos y tantas tradiciones, siempre existe la posibilidad de que haya más guardianes esperando en las sombras. La maldición de Maestrazgo finalmente terminó,
pero no por la muerte de Isabela. Terminó cuando la verdad salió a la luz y la justicia tomó el lugar de la tradición corrupta. ¿Creen que existan más familias como los Herrera manteniendo tradiciones similares en secreto? ¿Y cómo podemos proteger a las mujeres de la violencia disfrazada de cultura? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Si quieren escuchar más historias sobre crímenes reales que cambiaron la sociedad, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones.